Sea bendito el nombre del Señor. Muy buenas tardes a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Les saludo en el nombre bendito del Señor, listos y precisos para tomar la bendita palabra del Señor a esta hora. Y rápidamente los invito a ubicar el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 33, versículos 12 y 13. Y dice la bendita palabra del Señor, que lo damos lectura en el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillándose grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos, y vamos a meditar bajo el tema: Dios oye a los que se humillan. Gloria al Señor. Dios oye a los que se humillan. Y vamos a verlo rápidamente en dos partes importantes. Primera parte, el abuso de la confianza, y la segunda parte, Josías se humilla. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Primera parte, encontramos entonces a un rey donde abusó de la confianza. Manasés, suponemos que él conocía la palabra de Dios. Por lo menos él conocía lo que dice la palabra de Dios en ese mismo libro, el capítulo 7, versículo 14, donde el deseo del Señor es que si el pueblo de Dios se humillare y oraran a Él y se volvieran de los malos caminos, la promesa del Señor es que Él oiría la oración, Él sanaría la tierra, Él haría todo lo posible para que el pueblo esté bien. Pero lamentablemente, hermanos, cuando una autoridad, cuando un rey se aparta a caminar por su lado y deja que el pueblo haga las cosas como a él le conviene, eso es lo triste del fracaso del pueblo. Aquí eso es lo que pasó con el rey Manasés. Él hizo lo malo grandemente, más que su padre había hecho. Entonces él reedificó lo que su padre había destruido, incluso añadió más imágenes, más cosas negativas, de modo que el pueblo se corrompió grandemente y no reconoció él nada delante de Dios que estaba mal. Hizo pecar grandemente al pueblo, y entonces allí Dios lo que le quedó es enviar juicio, decretar de que había consumación de su ira en el pueblo de Dios. ¿Qué hizo este rey? Lo bueno que después que vio al pueblo ya que estaba en gran mal, que vio al pueblo que ya no daba para más porque estaba soportando los juicios de Dios, lo que él hace es humillarse. Y por allí lo bueno que hizo es en reconocer de que hay un Dios en el cielo cuando él se vio en grave problema, pero su humillación fue lo bueno de que el pueblo reconozca también y el pueblo encuentre el favor de Dios. No hay otro favor delante del Señor de que se puede recibir en una manera altiva. Siempre los favores de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios se recibe cuando uno se humilla. Se humilló el rey, se humilló la humanidad también en ese tiempo, el pueblo de ese tiempo, entonces el Señor se vio glorificado, gloria al Señor. Porque siempre en la altivez no hay esa respuesta del Señor. Vemos, por ejemplo, a Caín. Este hombre no se humilló nunca. Cuando el Señor lo hace reconocer, lo quiere hacer reconocer su error, Caín, ¿qué es lo que hace? En vez de humillarse, en vez de pedir perdón, en vez de doblegarse ante el Señor, le dice: me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé, gloria al Señor, y seré errante en la tierra. Él mismo toma la decisión de declarar sentencia sobre él. ¿Por qué? Porque en él había orgullo, en él había esa altivez, esa prepotencia con lo que había hecho con su hermano, y piensa que con escapar de Dios, con eso solucionó su problema. Él se decide a esconderse. ¿Por qué? Porque en su corazón no había humillación. Dentro de él, en su espíritu, en su alma, no había humillación. Igual pasó con el primer rey que fue nombrado, que Israel pidió. Aquel hombre tampoco se humilló, no reconoció de que había un Dios grande que lo había elegido por rey y que a él debía adorarlo. Cuando estaba enfermo, en vez de pedir ayuda a Dios, al Dios de los cielos, él mandó investigar y averiguar, preguntar
a una adivina, a una hechicera. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él no estaba humillado, él estaba muy altivo, muy prepotente. Hermanos, si hoy nos ponemos a pensar cuánta gente, cuánta humanidad, cuántas autoridades, cuántos que están con el grado de rey, con eminencia ahora, no se humillarán delante del Señor. Quizás están esperando que alguien ore por ellos, que alguien ruegue a Dios por ellos. Ellos no son capaces de reconocer lo que está viniendo, las plagas, la mortandad que está viniendo. El pueblo está sufriendo, el pueblo está siendo angustiado, el pueblo está quedándose en pobreza, el pueblo se ve en la miseria, no hay trabajo, no hay ingreso, no hay nada. El pueblo está desesperado, ya no solamente va a morir por la plaga que viene, va a ayudar allí en esa desnutrición, que no tiene que dar de comer a sus niños. Cuánta gente anciana, cuánta gente pobre, y las autoridades no hacen nada por humillarse delante del Señor, tal así como aquellos grandes personajes que no se humillaron. Estimados hermanos, nosotros como cristianos, humillémonos más cada día delante del Señor. A un corazón humilde, a un corazón humillado, contrito, dice la palabra, que no despreciará el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Otro rey que hizo algo, pero tuvo que humillarse. Nos referimos a Josías, donde vemos en la segunda parte, este hombre se humilló. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, versículo 27, dice la palabra: y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Este hombre encontró el libro de la ley, lo leyó y lo hizo leer delante del rey, y luego él se humilló porque él encontró un pueblo corrompido, un pueblo que este rey anterior había dejado. Este rey Manasés dejó un pueblo en malas condiciones, un pueblo idólatra. Empieza a reinar Josías y encuentra este pueblo en malas condiciones. ¿Qué hace él? De sus propias palabras, de su propio deseo para hacerlo cambiar al pueblo, vía que no iba a poder. Entonces lo que hace es humillarse delante de Dios, pedir perdón a Dios. Conmovió su corazón, se humilló al oír las palabras del libro, que el juicio de Dios no era cualquier cosa, no era cosa pequeña. Entonces cuando se humilló, vino la respuesta del Señor, lo dijo: por lo cuanto te has humillado, has rasgado tus vestidos, te he visto humilde delante de ti, yo también he oído tu palabra, por lo tanto, le dice el Señor, te voy a hacer descansar junto a tu pueblo. La muerte estaba tan cerca para aquel rey, pero como estaba humillado, le permitió todavía derrumbar lo que su padre, lo que el rey anterior habían edificado. Él destruyó aquello y empezó a edificar los muros, empezó a edificar nuevamente la ciudad. Con la ayuda del Señor, tuvo el respaldo del Señor y duró mucho tiempo y reedificó la ciudad y volvió a celebrar la Pascua, volvió a sembrar y volvió a conquistar el corazón del pueblo de Israel. Ese pueblo empezó nuevamente a celebrar las fiestas que habían dejado. Dejaron el pueblo de celebrar fiestas, de rendir culto, como habían hecho con el rey anterior, al ejército del cielo, a las imágenes, a esas cosas negativas, esos ídolos, y empezaron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en ese tiempo se conocía como el nombre de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Esto se consigue, hermanos, cuando un corazón se humilla, cuando una autoridad se humilla, cuando un rey, cuando un presidente, cuando uno que está en eminencia reconoce que hay un Dios excelso, un Dios santo, todopoderoso, que puede prolongar la vida, pero que también puede cortar la vida. Entonces, cuando esa autoridad se humilla, el pueblo lo sigue. Pero cuando la autoridad se exalta, la autoridad se orgullece, la autoridad se revela, el pueblo también rebelde va a seguir atrás del que lo está liderando. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar orando, tiene que estar doblando rodillas cada día, tiene que estar ayunando, tiene que estar clamando a Dios, porque Él es el único que puede detener estas plagas que están causando mortandad.
¿Por qué? ¿Por qué lo ha permitido que se venga todo aquello, que se desate aquello? ¿Por qué? Por la altivez de aquellos corazones, por la soberbia de aquellas autoridades, por aquellos que no se humillan, no reconocen que hay un Dios poderoso que los puede librar a ellos, a su familia y al pueblo. Entonces lo que tiene que hacer la iglesia, seguir clamando, no bajar la guardia, no dejar de clamar, no dejar de orar al Señor, y Él puede hacer grandes cosas, bendito el nombre del Señor. Tenemos el ejemplo de ciertas personas en la Biblia que se humillaron. Uno de ellos, el apóstol Pedro, un gran pecador que muchas veces se equivocó, un hombre muy imponente, un hombre muy atrevido, un hombre muy decidido para obedecer y seguir al Señor, pero muchas veces se equivocó. Él reconocía que había pecado. En Lucas 5:8 dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 8, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vio su condición de que era un simple hombre, vio su condición de que era un pobre pecador, vio su condición de que era un estorbo, podía ser una ofensa para el Señor. Reconoció la grandeza de Dios, reconoció la grandeza de Cristo Jesús el Señor. Cuando él no pescó nada y el Señor Jesús le dice: echa la red, y vio, al ver la ganancia, al ver el resultado que hubo, dijo: este es Dios, este es grande, este es poderoso, este es el dueño que tiene dominio sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre todo tiene dominio. Entonces él se reconoció, dijo: este es un santo, es el santo Hijo de Dios. Yo sencillamente soy un hombre pecador. Está confesando su pecado. Si así ahora la humanidad reconociera que su autoridad está por debajo de una autoridad más grande, de una autoridad suprema, el Señor se glorificaría en ello. El Señor tendría gusto en perdonar a esa autoridad, ayudarlo para que ese pueblo siga por buen camino, para que ese pueblo no se pierda, para que ese pueblo no muera prematuramente como está sucediendo ahora. Cuánta gente por engaños de lo que la tradición lo está dando, por la mala guianza, la mala dirección de su autoridad, porque su autoridad no se humilla y reconoce a Dios, sino que está siguiendo el camino que él ha aprendido humanamente. Cuánta gente se irán al infierno antes de tiempo, todavía prematuramente estarán muriendo por los ataques de aquellas plagas, porque eso pasó en el Antiguo Testamento. Vemos cuando la autoridad iba mal, el rey iba mal, el pueblo lo seguía mal. ¿Qué es lo que venía? Muerte, venía guerras, venía de parte del Señor, que el pueblo fuerte caía en manos del pueblo más débil, del pueblo más sencillo, no porque haya sido más fuerte, sino porque Dios mismo los entregaba en las manos de aquellos para que allí paguen su pecado, para que dice la palabra allí: y sabrán que yo soy Jehová. Gloria al Señor. Entonces lo que hoy está sucediendo es para que aquellas personas se den cuenta y un día sabrán quién es Dios. Si hoy lo ignoran el juicio de Dios, si hoy lo ignoran que hay un infierno, si hoy lo ignoran que hay un castigo eterno, cuando lleguen allí por no haberse humillado, sabrán que hay un Dios eterno que les dio oportunidad, no solamente para que lleguen a estar en eminencia, sino para que guíen a un pueblo que necesita de su ayuda, necesita de su guianza. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo, estimados hermanos, de reconocer la grandeza de Dios. Mientras más nos da tiempo el Señor, más humillarnos cada día, reconocer que nosotros somos simplemente criaturas, somos seres humanos que vamos a partir de este mundo un día, pero que tenemos un Dios todopoderoso que hoy está sustentando la creación, que hoy está abasteciendo con todo perfecto que viene de arriba, pero un día tiene el plan, el del Señor, que nosotros estemos en otra esfera, en otro lugar, bien salvos. Y eso es lo que nosotros tenemos, esa seguridad, que hay un personaje especial en quien somos salvos, pero hay de aquellos que no lo tienen, que por la ignorancia del pueblo, por la altivez, por la soberbia del pueblo, por aquel carácter negativo para reconocer las cosas de Dios, las cosas divinas, mucha gente tendrán que perderse. Bendito el nombre del Señor, pero la palabra, el trabajo de nuestras manos, estimados hermanos. Tenemos el ejemplo de Jesús, el hombre más humilde, el hombre que se humilló, incluso nos imparte su deseo, su disposición de que aprendamos de él.
En Lucas 22, 44 encontramos donde dice la palabra del Señor: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Tanto fue la humillación del Señor, tanto fue la obediencia del Señor, ya que en Él no había nada de pecado, pero por el pecado del mundo, por el pecado de aquellos reyes, por el pecado de los que están ahora en eminencia, por el pecado del pueblo, no solamente del pueblo de Israel, también por los pueblos gentiles, también por la iglesia que tenía en el corazón, el Señor tenía en mente que iba a fundar. El Señor estaba llorando agonizantemente, humillado de rodillas, postrado en tierra, clamando a Dios, clamando al Padre por misericordia, para que esta humanidad no se pierda. Y mira el resultado: aquellos que se humillan, el Señor los exalta, pero aquellos que se exaltan y no quieren reconocer a Dios, el Señor los va a humillar, porque tenemos en la Biblia, tenemos los reportes, la historia, muchos han sido humillados y fueron sacados de su trono. Gloria al Señor. Aquí entonces vemos a Jesús con esa humillación, y eso le llevó a un gran estándar. Porque encontramos ya cuando Pablo escribe en Filipenses 2:8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Es decir, que no se exaltó en nada, se humilló hasta entregarse a la muerte, y muerte de cruz. Mire la humillación del Hijo de Dios. Y hoy, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es el hombre? Porque tiene un poquito de estudio, porque tiene la preferencia de ser la autoridad. Hoy, ¿cómo camina? Como si nadie lo fuera a juzgar, como si a nadie tuviera que dar cuenta. Gloria al Señor. Pero el Señor Jesús se humilló. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado, dice la palabra del Señor ahí en los siguientes versículos, que por lo que Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, muerte de cruz, Dios también lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que delante de ese nombre se doble toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, de lo que está aquí en la tierra, y aún lo que está debajo de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué más? Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso, estimados hermanos, tenemos que clamar más y más cada día, para que aquellas personas que hoy están altivos, que están sobremanera recargados en su capacidad, según ellos, que ellos pueden hacer algo por el pueblo, un día reconozcan, y ojalá sea en este mundo, ojalá sea en esta vida, que ellos reconozcan y confiesen a Cristo por su Señor y Salvador. De no hacerlo, el mal los alcanzará un día. El mal los alcanzará y cortará su vida, y querrán hacer las cosas que hoy lo pueden hacer y no lo hicieron, pero ya será inoportuno, ya no será el momento de que lo puedan realizar. Por lo tanto, hermanos, ese es los resultados de la oración. Que Dios oye a los que se humillan, más a los que solo son altivos, a los que se creen prepotentes, a los que se creen suficientes, que pueden hacer las cosas por ellos mismos. Va a ser un poco difícil, o quizá bastante difícil, y hasta anulado será sus propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. A orar, hermanos, porque el Señor Jesús nos ha enseñado. En Lucas 18:1, el Señor nos habla de que la necesidad de orar es continuo. Hay una necesidad en cada individuo, en cada persona, de orar siempre, gloria al Señor. Esa es la enseñanza del Señor, y no solamente en palabras. Él nos dio ejemplo. Iglesia del Señor, nos queda orar, nos queda clamar. A espíritu de mortandad viene, plaga de mortandad viene por los pecados de las autoridades, por los pecados del pueblo, por no obedecer la palabra del Señor. ¿Sí? Porque Hebreos 14:12 dice que tenemos que nosotros someternos en oración, vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La gente piensa que así nomás lo van a ver al Señor. No es necesario humillarse, es necesario en oración caer rendidos delante del Señor, y entonces el Señor los levantará, los exaltará cuando sea tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Estimados hermanos, es tiempo de orar, es tiempo de volvernos a Dios. Pidamos perdón al Señor, y si usted quiere, oremos juntos conmigo. Si usted tiene ese deseo y tiene esa necesidad en usted, y usted quiere salvarse, oremos juntos conmigo diciendo: Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos la vida. Te pedimos perdón, Señor,
porque nos damos cuenta que vamos siguiendo a las personas y no te seguimos a ti. Señor, podemos ser víctimas, pero antes que lo seamos, te pedimos perdón. Salva nuestras almas y salva la humanidad. Dígale usted: sálvame, Señor, borra mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel hasta que tú vengas, Señor, a llevar a la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Bendiciones.